bueno, retomamos con Shingeki no Kyojin otra vez y la representación de las características personales o principales de sus personajes. Habíamos conversado en ocasiones anteriores sobre lo que era Mikasa y cómo ésta representaba al amor y cómo Eren representaba la valentía. Ahora le toca al otro protagonista de la serie, a Armin, para completar el trío, y al final voy a añadir un par de reflexiones sobre lo que representa cada uno y lo que representan los tres en general. A ver, Armin Adlert ya de por sí es una clase de personaje que se ve mucho en la vida diaria con muchas personas, pues, de la realidad, que sencillamente, bueno, son personas nobles, son personas buenas, son personas listas, son personas capaces. Sin embargo, la falta de fuerza física, la falta de maldad, les hace simplemente víctimas del primer estúpido o estúpida bully que se les aparezca en el camino, que se cree con derecho a molestar a los demás. Y esto le pasaba muchísimo a Armin en su infancia, es decir, cualquier bully se metía con él para poder robarle, y Armin trataba, pues con sus medios, de persuadirlos de no hacerlo o de convencerles de que no tenían la razón. Armin era muy bueno en ello. Sin embargo, lamentablemente Armin no comprendía una cosa: que en el mundo hay que tener fuerza para respaldar las ideas, porque no siempre va a haber la persona que sea capaz de entender con las palabras. Y esto es muy similar al diálogo que tuvo número 16 con Gohan antes de que Cell lo aplastara con el zapato. Pero vamos primero con lo que es Armin. Armin desde la más tierna infancia fue muy inteligente, muy listo, capaz de determinar siempre las mejores decisiones en los momentos más acertados, y por eso es que está justamente en el top 7 de personajes de héroes más inteligentes del anime. Lo puse ahí obviamente y por muy buenas razones. Ahora, Armin para mí viene siendo una representación de la empatía, porque es que él, gracias a esas experiencias de su infancia, es muy capaz de ponerse en los zapatos del otro, y eso con el valor y la entrañeza suficiente para desear que al otro no le pase lo mismo. Y eso lo vamos viendo en el transcurso de la serie, ya que él, a pesar de las múltiples cosas que le pasaron, él fue incapaz de verdaderamente odiar a sus enemigos, que los tuvo. La vida siempre va a poner enemigos de frente, y bueno, Armin decidió no odiarlos, sino más bien tratar de entenderlos y hacer algo más al respecto, de no caer en el ciclo de la venganza en el que, por ejemplo, había caído Eren, a pesar de que después pasó lo que pasó. Primero, para sustentar esta idea, pasa que, por ejemplo, con Annie, Armin intentó dialogar. Con Bertolt, él intentó dialogar. Con Reiner incluso también, en su momento, también. Ahora, ¿qué sucede con eso? Que una persona que fuese diferente a Armin no se habría puesto a dialogar, habría intentado acabarlos de inmediato sin mayor tipo de explicaciones de por medio. Esto teniendo en cuenta de que Armin, por ejemplo, cuando cayó el muro de Shiganshina, su abuelo fue su único ser querido que le quedaba, ya que sus padres habían fallecido. Su abuelo había sido enviado a trabajar a los campos, y esto no había sido nada menos que simplemente un control de población por parte de los reyes de la muralla, porque sencillamente no podían sostener el costo de la vida que implicaban tantos ciudadanos, y decidieron deshacerse de muchos, incluidos los mayores, como el abuelo de Armin. Lamentablemente Armin no volvió a ver a su abuelo, y sin embargo él no dejó que esto le hiciera caer en el ciclo de la venganza, de culpar a quienes derribaron la muralla de la muerte de su abuelo directamente. Él trató de dialogar en todos los tiempos, cosa que en algunas veces yo no estuve de acuerdo, pero bueno, es parte del valor del personaje, es parte del personaje en el cual él trató siempre de mantener sus principios, de mantenerse siempre del lado bueno de la historia, y a veces eso conllevó a ciertos errores como, por ejemplo, tratar de dialogar con Annie para que luego ésta matara a un montón de soldados. Por ejemplo, tratar de dialogar con Bertolt cuando luego este mató a un montón de soldados haciéndose explotar allá en Shiganshina. Es decir, son cosas que, desde luego, defender los valores de uno suena como lo correcto, pero dependiendo de las circunstancias no siempre lo es. Sin embargo, Armin tuvo siempre el valor de tratar de anteponer,
de anteponer su humanidad, su bondad y su empatía antes que la venganza o antes que el conflicto. Ahora, como dije, no todo el mundo iba a ceder a esa clase de comunicación, y esto lo vemos con Bertolt. Cuando lo vemos con Bertolt, que Bertolt está determinado a destruir a la Legión de Reconocimiento, él comprende que la única manera de hacer algo es ir a vencerlo, y en un momento él se da cuenta, él cae y él se da cuenta de que no es la persona correcta para liderar en esa clase de situaciones en la que sencillamente el conflicto es la única opción, y por eso le da las riendas del mando a Jan por unos momentos. Jan, que lo hace muy bien, por cierto. Sin embargo, luego Armin vuelve a reflexionar y se da cuenta de que si no hay escape es momento de cambiar, es momento de hacerse fuerte, y ahí es cuando él, a pesar de su debilidad, a pesar de su inseguridad en sí mismo y a pesar de muchas cosas que le pueden haber pasado, él decide enfrentarse a Bertolt para así ganar tiempo y que Eren pueda al fin derrotarlo. Ese es una evolución grande del personaje, porque, como digo, una cosa es ser empático, otra cosa es ser diplomático. Pero si uno no tiene la fuerza suficiente para respaldar esos ideales en un mundo que te va a venir a atacar, vas a ser sencillamente una víctima con la razón, pero una víctima al fin. ¿Es injusto? Sí, es injusto, pero lamentablemente hay que acotar que el mundo en el que vivimos no siempre es justo, y la justicia tiene que ser defendida, a veces por la fuerza. Entonces, Armin luego de eso pierde cierta relevancia en la historia, porque es que ya luego de los sucesos de Shiganshina, que se entra en el arco de Marley, quienes mueven la trama son Eren y Zeke. Eren y Zeke totalmente. Entonces Armin es ciertamente relegado a un segundo puesto. Ya para el final de la saga, él recupera nuevamente el protagonismo y termina como un héroe. Una cosa que de pronto no me cuadró del todo sobre el final fue que al final se murió el 80% de la población, todo eso, y Armin no tuvo de otra que estar de acuerdo cuando respecto a lo que lo habíamos visto en toda la serie, en todo el anime, en todo el manga, él habría estado profundamente en desacuerdo con aniquilar a una persona, imagínense, el 80% de la población mundial. Entonces, chicos, lo que quiero decir es que Armin, de los tres al menos, yo digo que en mi casa de pronto un poquito más, pero de los tres siempre trató de mantener sus valores. Lamentablemente Eren, el que daba a entender con más firmeza y más franqueza sus valores, fue el que se cayó al final. Lamentablemente, según la historia, no tenía de otra. ¿Podría haber tenido de otra? No lo sabemos. No sabemos qué hay en la mente del autor para estimar esto. Sin embargo, Armin hizo un gran trabajo. Porque completa el triángulo, chicos. Completa el triángulo. Los valores y las características necesarias para cambiar un mundo en el cual todo es conflicto, todo es intolerancia, todo es resentimiento, todo es odio, todo es dolor, todo es muerte, viene siendo tan sencillamente como una combinación de amor con valentía y empatía. Es decir, saber ponerse en el lugar de los demás para preservar el bien mayor y al mismo tiempo ser capaz de defenderlo. Esta evolución de Armin la vemos porque es que sobre el final él está determinado a transformarse para pelear, cuando antes era algo que dudaba muchísimo. Él tenía que pelear para ser capaz de defender lo que él creía que era correcto, si no iba a ser siempre pisoteado. Y esta es una moraleja muy grande, porque justamente enfrenta a Eren durante el retumbar, es capaz de enfrentarse a su mejor amigo con tal de defender lo que él cree que es correcto, y al final era lo que era correcto. Y esto marca una evolución del personaje, porque definitivamente en la vida real no todo el mundo es así. Lamentablemente todos los días vemos abusos, vemos cosas, vemos indignación por todas partes, pero ¿vemos crecimiento? No vemos crecimiento, al menos no en la medida en la que yo esperaría que así fuese, porque es que quien ha sido víctima de bullying, me incluyo entre ellos, es capaz de indignarse mucho, pero no siempre es capaz de ver que la solución a sus problemas basa simplemente con darle al bully un buen golpe en la boca y que vaya a llorar a casa porque nadie lo manda a hacer lo que hace.
Esta es la clase de cosas que nos muestra Armin durante la serie, que él necesita volverse mejor, más fuerte, más decidido y ser capaz de ir a la confrontación si es que él quiere de verdad defender sus ideales, chicos. Así que espero este pequeño análisis de Armin les sea de su agrado. Quiero saber su opinión, si de pronto faltó algo que ustedes estimen de Armin, déjenmelo en los comentarios. Recuerden que este es el mundo bizarro de Gary y no estamos teniendo videos todos los días por cosas de trabajo, chicos, pero los domingos no los abandono. Así que muchas gracias, por favor suscríbete y dale un enorme like a este video y hasta una próxima oportunidad.